cada uno. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿verdad? El día de hoy, como saben, el tópico que nos acontece en esta tarde es uno de mucha relevancia, mucha importancia, dado el contexto de la pandemia que estamos pasando, como son las secuelas post-COVID, ¿verdad? Específicamente, en este caso, la parte pulmonar y aquellos puntos de rehabilitación que son de suma importancia para nuestros pacientes, para toda la comunidad, estar informado de una serie de recomendaciones. Y en este caso, pues obviamente hemos invitado a dos colegas que han adquirido y tienen mucha experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, ¿verdad? Sabemos que es un manejo multidisciplinario y nos va a acompañar la doctora María Estela Sumarriba. Ella es médico pues especialista en fisioterapia y rehabilitación, la jefa de rehabilitación del Hospital Vivian Pela, y el doctor Carlos Hernández, internista intensivista, ¿verdad? Con mucha experiencia en el manejo de los pacientes con COVID. Voy a darle la palabra a la doctora Sumarriba y posteriormente las preguntas al final serán coordinadas por el doctor Carlos Hernández. Recuerden utilizar el icono de preguntas y respuestas para aquellos comentarios que ustedes quieran. Igualmente, si quieren hacerlo a través de la palabra, utilicen el icono destinado para esto. Muchas gracias, doctora Sumarriba. Agradecemos su participación. Hola, muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, doctor Hernández, por hacer el espacio para acompañarnos en estos tiempos tan ocupados, tan limitados para usted. Bueno, sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia de rehabilitación. Aceptar esta invitación significó un poco un reto en el sentido de que sabía que nos iban a acompañar colegas médicos, pero que iba a ser una presentación abierta para el público en general, de manera que hemos tratado de balancear que sea accesible nuestra presentación para ambos grupos sin perder el tecnicismo y la ciencia. El impacto de los protocolos de rehabilitación pulmonar está sufriendo está viviendo una relevancia que ya habíamos experimentado hace unos años cuando tuvimos la experiencia con la infección con el H1N1. Y habíamos visto en hospitales grandes en otros países que los pacientes sobrevivían, pero salían de la emergencia o salían en silla de ruedas, y fue cuando decidieron llamar a los fisiatras para ver qué es lo que estaba pasando por ahí, porque sus pacientes salían tan debilitados. Pero esta pandemia realmente no llegó a tales dimensiones a las que se está enfrentando la población mundial con el COVID ahora, y nos está tomando nuevamente de primera fila al grupo de rehabilitadores. En este momento en especial en la parte pulmonar es la que vamos a tratar hoy, aunque sabemos que hay secuelas de acuerdo a las condiciones que cada paciente tiene, desde algo asintomático, que al final puede dejar un daño pulmonar subclínico que se va a manifestar a mediano o a largo plazo, y que todos alguna vez hemos tenido, ya sea en pacientes, en familiares, o que hemos sufrido como pacientes mismos la infección por el virus. De manera que algunos han sabido, pues paciente que estuvo rodeado de personas que tuvieron la infección y que estuvo asintomático, pero que dice, desde que estuvo mi tío, mi abuelo con el virus, yo he notado una diferencia en que me canso cuando subo gradas o ya no corro la misma distancia con la misma capacidad. Y también tenemos a los pacientes que superan condiciones relacionadas a la hospitalización, al apoyo ventilatorio y todo lo que significa estar en una unidad de cuidados intensivos en la que estamos sometidos o estamos bajo un régimen de tratamiento con relajantes musculares, antibióticos de amplio espectro, fármacos para prevenir trombos y algo que llamamos o el estrés oxidativo esperado, ¿verdad? En fin, todas las secuelas o el deterioro que puede generar la estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, que puede ser manifiesta tanto en músculo, en nervios, incluso en la parte psicológica y afectiva, y por eso hay que hacer un manejo multidisciplinario de esta condición. Todos hemos experimentado una necesidad de aire y todos hemos sentido que nos duele respirar.
En especial, o por ejemplo, hoy esta tarde, yo quiero dedicarle, aunque esto no es acostumbrado, esta plática al señor Erwin Palma Donaire, mi abuelo, que se encuentra en su tercer día de ventilación mecánica. Y cuando hablamos de ventilación mecánica, y para comprender qué nos está pasando y por qué sufrimos estas dificultades después de enfrentarnos al COVID, tenemos que decir, y les presento esta imagen primero, que es donde encontramos el músculo diafragma ubicado en el tórax, que la debilidad que sufre estos músculos tiene incluso una prevalencia 2 veces mayor a la que tienen las extremidades, y que por sí sola es un predictor de la duración de la ventilación mecánica. Está asociada además a tiempos de estancia hospitalarias más prolongados. Es un músculo grande en extensión, pero de diámetro no tan grande, y que igual que el corazón, siempre está trabajando desde que nacemos. De manera que cuando sufrimos una intervención con ventilación mecánica, por ejemplo, él deja de trabajar y se adelgazan sus fibras musculares en tan solo 5 días, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La rehabilitación pulmonar y la fisioterapia respiratoria son subespecialidades de la fisiatría y una especialidad de la fisioterapia. Aquí no sé si ustedes pueden ver en este momento la cara de nuestro colega, pero sí, a veces se sorprenden de las cosas que manejamos o cómo se los planteamos, y luego lo vamos a platicar. Bueno, esta especialidad de la rehabilitación está dedicada a la prevención y el tratamiento y estabilización de las disfunciones y las alteraciones respiratorias, y el objetivo principal es mejorar la ventilación regional pulmonar, el intercambio de gases, mejorarlo también, obviamente, la función de los músculos respiratorios, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida de las personas relacionadas a la salud, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, esta imagen, ahí sin mascarilla, es previo a COVID-19, y lo que utilizamos y es lo que me gustaría recordarle, no solo qué hacemos, sino por qué lo hacemos y por qué funciona. Utilizamos mucho de física, medicina física y rehabilitación, y sobre todo la física para la medicina, que es la fisiología, y me gustaría recordarles a todos por qué funciona, de manera que vamos a hacer rapidito para los no médicos que están conectados, una reseña sobre el aparato respiratorio, que está dividido en superior e inferior. En la parte superior tenemos faringe, tráquea, laringe, y en la inferior, en donde se da el intercambio real de gases, los alvéolos, ¿verdad? Esta segunda porción, en los pulmones, están los alvéolos, y estos están protegidos por la parrilla costal, esternón, y en la parte posterior la columna vertebral. Entonces, esta jaula sufre cambios durante la respiración, que también tiene 2 ciclos en la manera de reposo, o digamos basal o normal. Entonces, en la inspiración se da una fase activa, en la que los músculos están generando las fuerzas que permiten la entrada de aire desde el medio ambiente hacia el interior de los pulmones, y en la fase de expiración no hay una intervención de los músculos, sino que de manera pasiva se da la salida de ese aire que estuvo dentro antes. De manera que podemos ver y lo podemos sentir, lo podemos experimentar si ustedes ponen sus manos sobre su tronco, sobre su tórax, y en las fases respiratorias se producen variaciones en los diámetros de la caja torácica. Cuando nosotros hacemos una inspiración prolongada o muy mantenida, podemos ver que en el diámetro anterior se eleva el tórax o se siente una elevación del esternón. Luego en el plano transverso van a sufrir como un aumento del diámetro en las costillas, y en la parte inferior se puede percibir el descenso del músculo diafragma. Pero también está la respiración forzada, y en esto intervienen otros músculos que son accesorios para la inspiración. Los músculos escalenos, el esternocleidomastoideo, y los extensores de la columna vertebral, los pectorales y serratos mayores. Y en estos quiero detenerme un poquito. Tanto esternocleidomastoideo, pectorales y serratos son importantes que los tengamos en cuenta en los tiempos que tenemos el paciente encamado, porque una contractura de los músculos pectorales nos va a limitar también la expansión de la caja torácica, aunque no lo parezca. Y sí podemos ver los vectores de estas flechitas, pues en la imagen, de cómo se está movilizando o cómo actúan estos músculos para la expansión torácica.
Y con todo lo anterior, pues lo que tenemos entre costillas, músculos intercostales y los pulmones es una relación en la que se genera, hay fuerzas opuestas y se genera una presión negativa en su interior, que es lo que, bueno, y en medio hay una sustancia que permite o disminuye la fricción entre ellas, y esto es realmente lo que está permitiendo el intercambio gaseoso. Tenemos que, o el intercambio de flujos. Para eso tenemos que tener en cuenta las presiones atmosféricas, la presión intratorácica y la intrapleural misma. Esto para los médicos pues es bastante fácil de recordar, y para los no médicos está como esta imagen en la que si nosotros no alamos del émbolo, aunque tengamos la jeringa y la aguja introducida en el frasco de fármaco, pues no hay un paso del fármaco hacia la jeringa si no utilizamos el émbolo, pues el diafragma funciona como émbolo. Y si queremos ser más gráficos todavía, ¿por qué los fisiatras y fisioterapeutas utilizamos cambios posicionales y utilizamos cambios de presión en áreas del tórax para imitar lo que hacemos de manera natural sobre la caja torácica? Pues podemos ver sin la caja torácica la entrada de aire en esta maqueta. Cortesía los videos del doctor Omar Baños, especialista en rehabilitación pulmonar en el INER México. Y así podemos ver incluso los cambios de volumen según la presión que ejerce el ventilador. Maquetita en realidad pulmoncitos de cerdo. Bueno, seguimos. Ok. Como esto empezó a nivel oriental, los taiwaneses hicieron con su asociación de rehabilitación cardiopulmonar, decidieron para hacer la intervención de rehabilitación dividir en 5 categorías las etapas de esta, ¿verdad? Entonces los pacientes ambulatorios con enfermedades leves y sin factores de riesgo, las siguientes pacientes ambulatorios con enfermedades leves pero con factores de riesgo asociados, que ya sabemos que son hipertensión, obesidad y las otras enfermedades crónicas, diabetes también, y los pacientes hospitalizados que están con la enfermedad de manera moderada a grave, los que están necesitando ser asistidos de ventilación mecánica pero con la función cognitiva conservada, y los que necesitan el ventilador pero que tienen un deterioro en la función cognitiva. Vamos a hablar sobre todo de las dos primeras, puesto que es lo que tenemos para ofrecer de manera ambulatoria. Lo que hacemos en hospitalizados pues está, creo yo, para compartir en otra experiencia, en otra clase. Bueno, primero cuando tenemos al paciente ya fuera del hospital, o tenemos el paciente que nunca necesitó la hospitalización, lo que tenemos que calcular es el umbral de seguridad para la prescripción de un protocolo de ejercicio. Prescribir ejercicios no es tan sencillo, y creo que todos hemos tenido la mala experiencia de ir a un gimnasio de pesas y que nos entrene el primer día el que está más musculoso y que no volvemos a llegar a pesar de haber pagado 3 meses de una vez, porque no toleramos el dolor que genera a los músculos el exceso de las cargas que se utilizaron. Y bueno, ¿qué hacemos para evitar este problema con nuestros pacientes que además han tenido deterioros en su masa muscular, que han tenido una nutrición diferente durante el periodo de la enfermedad o deficiente? Diríamos, bueno, primero vamos a evaluarlo, de manera que utilizamos los signos vitales y además de la presión arterial, pues vamos a utilizar el oxímetro de pulso, y vemos frecuencia cardíaca también. Dinamómetros los utilizamos para evaluar fuerza, y si el paciente ya tiene o si no, pues le facilitamos el inspirómetro incentivo. Y le pedimos, tomamos todos esos vitales, le pedimos al paciente que haga una caminata de 6 minutos, en la que nosotros ya tenemos previamente medida una distancia de 50 a 100 metros, y debemos de evaluar cuánta distancia recorrió en esos 6 minutos, pero más que eso, cómo se modificaron sus signos vitales después de recorrer 6 minutos. La rehabilitación pulmonar
está dirigida incluso a pacientes bueno, hay protocolos desde pacientes de 5 años y podemos hacer el entrenamiento o el acondicionamiento físico global que lo amerita y además el fortalecimiento de los músculos respiratorios. Acá, de manera rápida para a los pacientes que sí pasaron por la enfermedad de manera moderada grave, solamente decir que hay estudios que han demostrado que la intervención en los primeros 2 días de ingreso reducen la mortalidad hospitalaria y que, bueno, siempre los objetivos principales de la rehabilitación en esa etapa son promover la limpieza de las vías respiratorias o la higiene del árbol bronquial y prevenir complicaciones de inmovilización o complicaciones tróficas. Y lo que nos toca a nosotros en este periodo, además del acondicionamiento físico, del que de manera global, pues vimos que vamos a tener al paciente trabajando en las extremidades con kinesiología activa adecuada a su capacidad, tenemos que ver el manejo de las secreciones. Y aquí están descritas un poco de las precauciones. Yo siempre menciono a niños porque pues, es bueno y tenemos que tener presente que podemos tener pacientes en todas las etapas de la vida. Y las técnicas que más estamos utilizando, las que nosotros tenemos acceso, la técnica de ciclo activo respiratorio, fisioterapia pasiva, manipulación del tórax, y por eso es que hemos hecho toda la explicación previa. Incluye percusiones, vibraciones, drenaje postural, y obviamente esto está, como lo vimos antes, sujeto a la condición del paciente, y las técnicas de exhalación forzada. También tenemos presión positiva expiratoria a través de dispositivos que nos van a permitir hacerla. Las otras 3 técnicas, pues realmente no las estamos practicando por acá. Y aunque sea un poco cansado de leer acá, pero para ustedes, pero en realidad las técnicas de relajación nos sirven para los ejercicios respiratorios, sobre todo para descontracturar y distender grupos musculares, para inducir una relajación y luego poder iniciar una sesión de tratamiento con ejercicios respiratorios diafragmáticos, por ejemplo, en la que le pedimos al paciente que haga una inspiración lenta y profunda por la nariz, tratando rítmicamente de elevar el abdomen, y a continuación se pide una expiración con los labios entreabiertos o fruncidos, probando cómo va descendiendo su abdomen o el diafragma. Y tenemos los ejercicios de expansión torácica, bueno, los ejercicios en los que localizamos en distintas partes del tórax con la mano del fisioterapeuta, y también le pedimos al paciente que lo haga después, y vamos pidiendo que haga la inhalación y que trate de dirigirla hacia donde está nuestra mano, y luego hacemos presiones en puntos estratégicos y se pedirán más o menos de esta manera. Quiero comentarles que me sorprendió una paciente a la que le di orientaciones de inspiraciones prolongadas, y en las que utilizamos una pajilla para hacer que el flujo de aire fuera realmente lento y evitar la turbulencia en el árbol respiratorio superior. Y la paciente, después de explicarle que iba a respirar por la boca lentamente con los labios fruncidos o por la pajilla, y luego sostener durante un periodo de tiempo entre 8 a 15 segundos ese aire inhalado en su pecho, y luego lo iba a expulsar nuevamente lento con los labios fruncidos o nuevamente por la pajilla, me dijo, doctora, eso es como fumar. Y yo le dije, ok, sí, es como fumar. Y realmente es muy malo que ella fuera fumadora, pero realmente muy bien explicado, de manera que esto se los estoy contando. Sí, incluso, exacto, dar el golpe, incluso hizo un gesto de cuando tomó la pajilla que me recordó otras cosas que supongo estaba extrañando después de haber sufrido COVID.
Tremenda señora, 70 y tantos. Ok, el drenaje bronquial, en esto hay que tener en cuenta la hidratación general porque se debe fluidificar secreciones y tenemos este que es como un suspirito. Entre las técnicas, ¿verdad? Es una expiración violenta con la glotis abierta. En la tos la glotis está cerrada, ¿verdad? Cabe mencionarlo, entonces se favorece la expectoración. Después de una inspiración diafragmática, el paciente intenta una fuerte y rápida expiración al mismo tiempo que abre la boca y emite una especie de suspiro. Y la tos, ¿verdad? Se pide una inspiración profunda, se cierra la laringe, se contraen los músculos abdominales, se aumenta la presión intrapulmonar, se abre glotis y se deja salir el aire de los pulmones. Acá debe de salir moco, pero si el aire o secreciones, ¿verdad? Si el aire inspirado no llega hasta las áreas ocupadas por las mucosidades, la tos va a ser ineficaz, entonces tendríamos que utilizar otras técnicas. Y esto se ve así. Incluso la rehabilitadora pulmonar está haciendo vibraciones con manejo direccional sobre el tórax. Seguimos y aquí tenemos la percusión. No sé si se vale decir el sustituto con el que de repente me dicen, ¡desquítate! Ok, en este es un palmoteo rítmico sobre el tórax, se produce una onda de energía que es transmitida a través de la pared torácica a las vías aéreas y este efecto mecánico hace perder el moco de las paredes bronquiales. Está contraindicado obviamente trastornos de coagulación, en hemoptisis o fracturas costales también y obviamente si aparece dolor. Y la vibración, como la mirábamos antes, pues es similar a este, solamente que con un movimiento o más cercano a la piel del paciente, un movimiento más controlado y pequeño. Y todos nos hemos reído en algún momento cuando hemos visto a un fisioterapeuta realizar fisioterapia pulmonar con esta técnica de percusión. Sin embargo, aunque todos nos hemos reído como médicos, todos tenemos a la mano un ultrasonido diagnóstico. Por diagnóstico o no hemos hecho algún ultrasonido y tiene el mismo principio, una onda hertziana que se transmite a través de los tejidos del cuerpo que son bastante líquidos y obtenemos una imagen. En este sentido, pues no tenemos ninguna imagen, pero usando el mismo principio es que funciona la transmisión de esta onda de energía. Y podemos ver acá, incluso en esta imagen, me gusta que el paciente esté en decúbito lateral, que luego vamos a ver que es otra de las técnicas que se usa para el manejo de secreciones, los cambios posturales en el paciente. La manera en que posicionamos a nuestro paciente nos permite aprovechar la gravedad. Permítanme, porque esto... y la percusión, bueno. Le había mencionado entonces el drenaje postural, no es igual que el drenaje bronquial que teníamos, está, bueno, ya habíamos mencionado, ¿verdad? El aprovechamiento de las distintas posturas del paciente para favorecer el desplazamiento y la expulsión de las secreciones. Esto es gráficamente cómo modifica nuestra posición, el flujo de aire y la presión misma dentro de cada pulmón. De manera que nos permite, incluso en esta posición en la que el pacientito se encuentra en decúbito lateral, si hacemos una flexión de 90 grados o mayor, la flexión máxima 180 del hombro, el diafragma sufre una modificación al estar sujeto a la parrilla costal y esto nos sirve para generar una oblicuidad. Les pongo imágenes de niños porque me encantan. Esta postura es muy recomendada en pacientes adultos para salir del encamamiento o después de haber estado mucho tiempo acostados. Pero bueno, acá las imágenes de cómo con los cambios de postura
se vienen movilizando secreciones y hacia dónde las queremos realmente, ¿verdad? Tratando de aproximarlas al bronquio principal para que luego con una tos efectiva sea más fácil de expectorar y de movilizarlas. Entonces, resumiendo, tenemos en este cuadro más o menos las consideraciones que hay que tener en cuanto a rehabilitación. El enfermo leve, con aislamiento en casa, sin factores de riesgo, entonces hacemos ejercicio de condicionamiento que incluye calentamiento, entrenamiento aeróbico, resistencia y el entrenamiento, enfriamiento y estiramiento. Luego, con factores de riesgo asociados, hacemos el ejercicio de acondicionamiento en casa o con nosotros en la unidad de rehabilitación, en el área ambulatoria, en el gimnasio de fisioterapia. Hacemos técnicas de limpieza bronquial de las vías aéreas o bronquial, ¿verdad? Diafragma, respiración diafragmática, respiración con labios fruncidos, que es la experiencia que les comenté con la pajilla. Y luego tenemos enfermedad moderada grave, ¿verdad? Cuando se ha requerido hospitalización. Sin soporte ventilatorio, en las que hay técnicas diferentes a las que les he presentado hoy, y luego las otras dos modalidades en las que incluye si el paciente tiene deterioro cognitivo o no durante la ventilación mecánica. Como habíamos dicho que no estábamos utilizando técnicas instrumentadas, excepto las de resistencia. Déjenme ver, no la puedo, quiero correr el video. Bueno, no me ubica. Quiero ver. Okay. Esta es una máquina de tos. Ok. Bueno, quiero agradecerles por su atención. Sí, ve contestada. Venimos a la plática. Bueno, muchas gracias, Maristeli, por tu disertación. Vamos a eco, ¿eh? Queremos agradecerte por la disertación, Maristeli, y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Se escucha, verdad? Sí. Se escucha, tengo una pregunta. ¿En qué momento, doctora, considerarías iniciar la parte de rehabilitación pulmonar? Hay un gran porcentaje de pacientes que se están quedando en casa, ¿verdad? Que por diferentes circunstancias no van al hospital, pero obviamente su recuperación no está siendo tal vez la más apropiada. O a aquellos pacientes hospitalizados, ¿en qué momento tú recomiendas el inicio de la fisioterapia, de la rehabilitación? Bueno, hay que considerar el día de inicio de síntomas. Entonces, se recomienda, ahora se ha aproximado más los tiempos. Antes se manejaban 21 días, luego se redujo a 14 y ahora se menciona después de 10 días de iniciados los síntomas. Pero además, si en esos 10 días hemos tenido ausencia de fiebre o de hipertermia. Y obviamente que el paciente tenga los medios, ¿verdad? Para llegar a la rehabilitación de manera ambulatoria. Si no, pues se puede utilizar la telemedicina, que cuando el paciente pues no está en una fase tan crítica. Y tenemos una pregunta ahí, chicos, del doctor Chamorro.
La pregunta va dirigida a María, si toda persona que estuvo hospitalizada con diagnóstico de COVID debe llevar un plan de rehabilitación física y respiratoria. Sí, la respuesta es sí. La verdad es que el plan de tratamiento o de intervención de rehabilitación se debe de hacer individualizado, de manera que hay personas en las que solamente les vamos a apoyar durante un periodo corto para terminar de expulsar secreciones, y hay personas que sí van a necesitar un poco más de apoyo y un entrenamiento para los músculos de las extremidades, por ejemplo, y para adaptarse o para tener la misma capacidad de adaptación al ejercicio que tenían antes o a la capacidad previo a la enfermedad. Una pregunta. Muchos de estos pacientes, ¿verdad?, que ustedes han manejado aquí, han llevado a tener ventilaciones prolongadas, ¿no? Me corrigen 2, 3, creo que algunos tal vez 4 semanas. Sabemos que la posición prono ha sido un punto de partida que ha ayudado en el impacto positivo de los pacientes. ¿Qué recomendación tiene desde el punto de vista de la fisioterapia y rehabilitación pulmonar en aquellos pacientes que el neumólogo, el intensivista creen que va a ventilarse de manera prolongada? ¿En qué momento consideras la intervención? ¿Qué tipo de recomendaciones darías en ese tipo de pacientes? Bueno, la verdad es que durante la estancia hospitalaria nosotros hemos sido un tanto, si se permite decir, complacientes. Hemos estado los fisiatras y los fisioterapeutas esperando el llamado del médico tratante, ya sea el intensivista, el neumólogo, pero vale la pena decir, y lo mencioné antes, que se considera que se mejora la calidad o el periodo, se reduce, perdón, el periodo de estancia hospitalaria cuando se inicia rehabilitación temprana en los 2 primeros días de hospitalización. Sin embargo, lo que menciona el doctor Bacon es pues un punto de partida, porque no a todos los pacientes las indicaciones de rehabilitación van a iniciar con rehabilitación pulmonar, sino que desde temprano días o estancia hospitalaria temprana, nosotros vamos a ir trabajando precisamente en la prevención de cambios tróficos o pérdida de masa muscular, que luego nos va a significar mayor estancia o mayor debilidad. Entonces, no es que desde el inicio vamos a hacer rehabilitación pulmonar en un paciente hospitalizado, pero sí desde el inicio se pueden prever, por ejemplo, prevención de úlceras o durante el prono, evitar las contracturas en los músculos que habíamos mencionado que después nos van a ayudar a mejorar la ventilación. Por ejemplo, una persona que tiene contracturado el pectoral y el dorsal, cuando le pedís que haga una maniobra de inspiración en la que querés expandir mucho más el tórax y hacer, por ejemplo, y lo tiene contracturado, créanme, es como tener que la camisa te aprieta, no vas a llegar más allá. Entonces, si nosotros hacemos una intervención temprana, prevenimos esas contracturas, prevenimos cosas tan pequeñas como una úlcera, hablando de los cambios posturales cada 2 horas en el paciente que no se puede movilizar por sí mismo, y que nos va a facilitar luego la intervención oportuna en la parte respiratoria misma, cuando ya sí es prudente y está determinado por el médico tratante. No nos vamos a saltar las trancas. Por ejemplo, hay pacientes en el que incluso nos piden la rehabilitación y cuando le llevamos a valorar con solo la movilización de las extremidades cae la saturación. Entonces ahí yo digo, espérense, ahorita no está para esto. Vamos a hacer solamente prevención de complicaciones en el trofismo. ¿Y qué ocurre? Cuando sí queremos iniciar no solo la fisioterapia respiratoria, sino tratar de mantener la actividad corporal, el ejercicio durante una estancia en la UCI, una estancia prolongada, a veces tenemos que echar mano de un aumento en el consumo de proteínas o del ingreso de proteínas para ese músculo, porque tenemos que tener en cuenta que el ejercicio, por mínimo que sea, y en esas condiciones, significa un consumo metabólico de energía, y que eso, o sea,
cuando decimos ejercicio anaeróbico o aeróbico es porque estamos utilizando vías metabólicas. Entonces, a veces ya ha pasado, no acá, pero cuentan pues que llamaron al rehabilitador, el rehabilitador lo movió después que había un fallo renal, porque lo movieron demasiado cuando tenemos muy poco con qué afrontar el gasto energético que significa la fisioterapia. Por eso la prescripción del ejercicio debe ser por un experto. No, un comentario ahí en relación a eso. Es muy acertado el tema de que no en todas las etapas del paciente crítico hay que hacer fisiorrespiratoria, sobre todo por algunas cosas, ¿no? Hay pacientes en etapas inflamatorias pulmonares del COVID que al someterse a inspiraciones profundas generan lesión pulmonar autoinfligida, que es un tipo de comportamiento del por qué los pacientes que tienen trabajo respiratorio y hacen inspiraciones profundas, hacen cambios de presiones en el pulmón demasiado importantes, que generan liberación de citocinas dentro del pulmón, mayor inflamación y mayor comportamiento como el SIRA que conocemos, ¿no? Entonces, no a todos los pacientes. Por otro lado, el paciente pronado requiere relajación muscular, requiere presiones muy altas de la vía aérea. Entonces, este tipo de pacientes pues, no caen en ese grupo de pacientes en los cuales en ese preciso momento no se benefician de la rehabilitación pulmonar. Sí, es lo demás que hablábamos, ¿no? El prevenir la úlcera, las contracturas, toda esta parte en definitiva sí es muy importante. Vamos a pasar a las otras preguntas. Hay una pregunta por ahí, doctora, sobre en pacientes embarazadas, ¿existe alguna diferencia en relación a la pauta de rehabilitación? Sí la hay, son mínimos. Los cambios son mínimos en lo que tenemos que manejar. Obviamente depende mucho del periodo de embarazo en el que se encuentre, si estamos en qué trimestre del embarazo nos encontramos, pero en general lo que hay que evitar durante la práctica de los ejercicios respiratorios, y incluso de los ejercicios corporales o de la fisioterapia corporal, es las maniobras de Valsalva o las que impliquen pujo, por así decirlo, para que vayamos a evitar ahí una complicación en ese sentido, sí. Otra pregunta, doctora, en relación a los... Otra pregunta por ahí en relación a los pacientes en tratamiento de cáncer que presentan disnea post-COVID. ¿Se puede iniciar fisiopulmonar? Perdón, en pacientes oncológicos post-COVID, de hecho, incluso, pues sí se puede, precisamente, sí se puede, y hace poco bueno, les quería preguntar en dónde, pues, para que exista una limitación en dónde es el cáncer, para que no podamos hacer rehabilitación pulmonar, porque incluso en el cáncer pulmonar, pues, hacemos rehabilitación, entonces esto no es una limitación. Incluso hace poco se presentó un estudio muy simpático sobre rehabilitación post-COVID en pacientes de POC, y yo dije, wow, eso sí ya es otro nivel, ¿verdad? Tal vez igual complementando la pregunta del colega, recuerden que la disnea, ya me ha tocado ver pacientes oncológicos que afortunadamente han sobrevivido post-COVID. El proceso de la disnea en pacientes, la pregunta va muy importante el tratamiento. La disnea en cáncer es multifactorial, es decir, está el paciente disneico que puede estar asociado a medicamentos, es decir, a lo que conocemos como toxicidad pulmonar asociado a medicamentos. Entonces habrá que ver si el paciente tiene ya una secuela pulmonar por su medicamento. Puede haber disnea secundario a un compromiso pulmonar, por ejemplo, por metástasis pulmonares. Entonces esto ya de alguna manera puede contribuir a una limitación de su capacidad ventilatoria. Puede ser una disnea propiamente por un cáncer primario de pulmón, como decía la doctora hace un momento. Entonces, pueden ser causas multifactoriales. Creo que lo importante, y el mensaje coincido con la doctora, es que no son los pacientes oncológicos una excepción para el manejo de la fisioterapia pulmonar. Sin embargo, recordar de que el abordaje, aparte de la fisioterapia pulmonar, probablemente conlleve a hacer algunos ajustes, como por ejemplo, si es algún medicamento el que está ocasionando esto, puede hacer la suspensión del medicamento más la fisioterapia pulmonar. Si es
una disnea asociada a metástasis pulmonares, aunque sea post-COVID, si no tratas la enfermedad de base, en este caso el contexto oncológico, pues tampoco la fisioterapia pulmonar va a alcanzar los niveles objetivos que obviamente se está planeando. Ahora, eso lo digo desde mi perspectiva oncológica. Sí, importante en el planteamiento global, creo que es individualizar a cada paciente en su contexto y el contexto de su enfermedad, ¿verdad? Por ahí otra pregunta, doctora. ¿Con cuántos requerimientos de oxígeno en pacientes hospitalizados es prudente iniciar la fisioterapia? Eso por lo general lo están determinando los tratantes, pero en realidad podemos iniciar la fisioterapia incluso depende pues del objetivo que queramos, de lo que queremos hacer con la fisioterapia, porque precisamente lo que estamos tratando de hacer es el entrenamiento de los músculos respiratorios para aumentar la capacidad pulmonar. Entonces, aunque tengamos la suplementación con oxígeno, podemos iniciar. Obviamente, vamos a ir evaluando tolerancia al ejercicio con los cambios que sufren los signos vitales y la oxigenación o la saturación de oxígeno a nivel periférico, porque aún la fisioterapia respiratoria significa consumo energético. Entonces podemos reducir ahí, meternos a problemas con algunos pacientes, pero sí, podemos. Una aporte nada más a esa pregunta. No hay un número mágico, no debería de ser como el elemento de juicio para hacerlo, pero en definitiva una de las cosas que siempre tomamos en consideración es la capacidad de recuperación del paciente. Por ejemplo, si el paciente inicia la fisioterapia con 94% de oxígeno, por ejemplo, de saturación de oxígeno, se va hasta 87, 88, inmediatamente paras un poquito y el paciente recupera inmediatamente, tiene una muy buena capacidad de recuperación y a veces el mismo ejercicio significa un reto para su cuerpo y de esa manera lo vas acondicionando gradualmente. Pero en definitiva, si un paciente está saturando muy limítrofe, 91, 90, lo sometes a fisio y se va hasta 80, pues es un paciente probablemente que no se va a beneficiar en ese momento, ¿verdad? Al menos de ese tipo de ejercicio de mayor consumo. Quizás de otras maneras más pasivas, ayudarlo de una manera más integral, ¿verdad? Me gustaría hacer un comentario, ¿me dejan? Entonces, respecto a esto, un comentario con algunos colegas que inician o que casi todos hacemos por los periodos que toma llegar a hacer la evaluación del paciente que está hospitalizado, por ejemplo, o incluso en el paciente ambulatorio le decimos al paciente que se auxilie con el inspirómetro incentivo y el paciente tiene apoyo de oxígeno, ya sea por máscara de reservorio, por cánulas nasales o por las puntas nasales. Cuando nosotros utilizamos el inspirómetro, tenemos el volumen, ok, pero la boquilla va en la boca y el aire que estamos inspirando por acá es aire del ambiente, que no tiene el soporte necesario para el consumo que requiere el paciente. De manera que si solo le decimos, como dijo el doctor, números mágicos, 10 veces cada hora, óigame, cada hora su paciente se le va a desaturar muchísimo y va a tener lesiones después. Porque lo que hay que decirle al paciente es por aquí una vez y luego por su naricita de 3 a 5 inspiraciones prolongaditas para que volvamos a esto nuevamente. Es así como se debe hacer la dinámica cuando tenemos el apoyo de oxígeno. Si no lo necesitamos, pues sí podemos hacer de manera continua el inspirómetro incentivo. Pero es una de las cositas que a veces se nos van y que vale la pena que lo manejemos para casa. Ok. Tenemos una pregunta, Marcelica, que si es lo mismo un terapista pulmonar a un fisioterapeuta. No. ¿Quieres el audio? No. Ok. No. Ok. No es lo mismo. Como les decía, a ver, yo soy fisiatra, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y en las escuelas de este lado del mundo se le dice fisiatría. Entonces, la rehabilitación pulmonar es una subespecialidad del fisiatra.
Y los fisioterapeutas son licenciados que tienen la formación en las técnicas de ejercicio, realmente es como la versión del internista con ustedes, el vínculo con la enfermera. Ustedes dan las indicaciones y enfermería va y cumple, transforma su receta, su prescripción en el fármaco administrado por la vía correcta, con todo lo que ustedes están prescribiendo. Entonces el fisioterapeuta administra nuestras indicaciones de acuerdo al diagnóstico funcional. Pero no es lo mismo tampoco un rehabilitador pulmonar, que es un fisioterapeuta formado específicamente para hacer rehabilitación pulmonar, es una especialidad también de la fisioterapia. Entonces, no es lo mismo, definitivamente no lo es. Entonces, vamos a ver, hay un caso por acá, una paciente que estuvo hospitalizada 21 días aproximadamente, con un daño estimado pulmonar del 95% en ventilación mecánica. El paciente ya está en casa, superó la etapa aguda de la enfermedad y dice que ha querido hacer ejercicios en casa, que compró, tiene un inspirómetro para hacer ejercicio respiratorio, pero dice que le da mucho dolor de garganta cuando hace inspiraciones profundas y que aparentemente pues hay datos de secuelas de fibrosis pulmonar. Como qué especial consideración hay en casos con secuelas de fibrosis, por ejemplo. Okay. Pues de hecho sí hay consideraciones especiales y bueno, nos vemos un poco limitados en cuanto a las prácticas que hemos mostrado en videos hoy, pero sí hay otra manera de intervenir, siempre tratando de mejorar la capacidad pulmonar, pero sí, sí hay secuelas que nos ponen contra la pared, pues, y la verdad es que este caso está interesante, pero está interesante como para que me venga por acá, que me encantaría evaluarlo. De verdad, sí, de verdad que la recibimos en una consulta de cortesía. Me encantaría evaluarla para darle las indicaciones más adecuadas de manera individualizada. Sí. Doctora, tenemos ahí dos preguntitas más. Una es que si es normal caminar lento, sentir dolor en la espalda baja, si es necesario buscar ayuda de terapia. Supongo que este es el contexto de pacientes COVID, ¿verdad? Post-COVID. Sí, caminar lento, nosotros lo percibimos así, pero en realidad es una protección que hace nuestro cuerpo al consumo de energía. Sí, caminar lento es una de las secuelas o notar la reducción de nuestra capacidad de adaptación al ejercicio o a la actividad física regular es una secuela que deja el COVID y que necesita una intervención. Y en cuanto a los dolores lumbares, incluso puede ser por la postura mantenida durante el reposo, pero también encontramos que el COVID tiene secuelas a nivel neurológico y no está exento que haya una afección a nivel radicular o una inflamación o una afección de este tipo que esté generando el malestar. Pero sí, siempre vale la pena para determinar la diferencia entre un dolor de origen mecánico, un dolor de origen radicular o un síndrome facetario lumbar. Siempre vale la pena hacerse una evaluación por el experto. Ok. Hay una pregunta, gracias doctora Esteli. Bueno, de pronto tal vez facilitas tu contacto de tu consultorio, ¿no? Para el paciente que de pronto requeriría la consulta. Doctor Hernández, hay una pregunta para usted. ¿Qué recomendación tendrías de cuál sería tu mejor pauta de antibiótico-terapia en pacientes con neumonía bacteriana? Supongo que asociado al contexto de sobreinfección de pacientes con COVID, ¿qué recomendación harías al respecto? Bueno, es una pregunta muy interesante. Aquí creo que es una de esas respuestas de que no todo va explícito en una sola combinación de antibióticos. Hay muchas pautas o pilares para toma de decisiones en estas cosas. Uno es
los factores de riesgo que hayan para pacientes que puedan desarrollar infecciones por gérmenes multidrogoresistentes, como por ejemplo la exposición a antibióticos previos, la exposición a esteroides previos, si la neumonía se da la sobreinfección en el contexto de un paciente ya ventilado después de las primeras 48 horas, después de las primeras 72 horas de estar hospitalizado. Entonces no hay como una respuesta de decirte, ok, usemos esta combinación de 2 antibióticos para todos los pacientes que sobreinfectan con COVID. Entonces, una de las cosas primero es los factores de riesgo previos del paciente. La segunda parte es, dentro de esos factores de riesgo, ser o no inmunosupreso. Y la otra importantísima es el contexto en el que se adquiere la infección, ¿verdad? Si estábamos usando o no fármacos inmunosupresores. Por tal razón, siempre es bien importante tener el panorama local de resistencia y los principales gérmenes que tenés en tu unidad de cuidado intensivo. Y definitivamente la decisión acertada para este tipo de cosas es apoyarse en el sistema y en las otras especialidades como infectología, por ejemplo, para toma de decisiones. Utilizar el diagnóstico molecular a través de FilmArray, por ejemplo, para obtener un panorama en el transcurso o el lapso de 2-3 horas de posibles bacterias y posible aparición de genes de resistencia. Entonces, esto nos va a permitir una toma de decisiones un poco más consciente para no generar más resistencia bacteriana y más infecciones por gérmenes multidrogoresistentes. Entonces, en general, uno trata de tener un abanico sobre todo en pacientes muy graves, con neumonías muy importantes, un abanico de antibióticos de amplio espectro para reducirnos en la medida en que vamos obteniendo respuestas de estudios moleculares o de cultivos, para tratar de dirigir el antibiótico hacia los aislamientos pertinentes. Una pregunta, doctor Hernández. Bueno, nosotros obviamente aquí en el hospital pues tenemos un abanico de opciones diagnósticas que nos facilitan esta práctica, pero a lo mejor el colega, yo te preguntaría a ti, si tú tuvieras que hacer una recomendación puntual de con qué antibiótico iniciar, de manera, teniendo en cuenta lo que hoy ya conocemos, ¿cuál sería? 1 y 2, ¿en qué pacientes sospecharías infección por aspergillus? Y digo porque cada vez la estamos viendo de manera más temprana en pacientes COVID. Incluso sé que has tenido pacientes que han llegado ya al hospital con diagnóstico de aspergillus. ¿Qué consideración tendrías al respecto de esto? Bueno, una combinación muy puntual, y aclaro, ¿verdad? Esto no es que todo cabe en una sola respuesta, sería la utilización, por ejemplo, de una cefalosporina que tenga cobertura para pseudomonas y de una cobertura de un antibiótico que tenga para cocogram positivos. Estarías cubriendo la gran parte de gran negativo, sobre todo gérmenes intrahospitalarios, y de cocogram positivo. Pero el término bien importante, la pregunta puntual del doctor sobre la aspergilosis pulmonar, a mí sí me causa un poco es una muy buena pregunta, porque sí estamos viviendo tiempos en los cuales no mirábamos con tanta frecuencia aspergilosis, y luego de esto del COVID, de la utilización de inmunosupresores, de la utilización de esteroides en etapas tempranas de la enfermedad, y sobre todo una de las cosas que hemos visto muy asociada es el tema de la inmunosupresión per se, cuando los pacientes hacen linfopenia muy severa. Entonces, estos pacientes usualmente son los pacientes que más están en riesgo de hacer infecciones por aspergillus. Entonces, los pacientes que están utilizando inmunosupresores y los pacientes que hacen linfopenia marcada. Doctora Somarriba, la paciente pues pregunta su contacto, ¿verdad? De pronto se lo facilita el número de su extensión y la doctora Elia Castillo pidió la palabra. Ya está habilitada, doctora, para poder hablar. ¿Quieres que leamos primero el número? Ok. Bien, entonces puede hacer, para hacer la cita, puede contactarse al 22-55-69-00 en la extensión 5006. Doctora Castillo pidió la palabra, ya está habilitada para hablar. Okay. Si puedes hacer algún comentario, Hernández.
Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas por acá. La doctora aquí parece que no quiere participar. Bueno, para cerrar, creo que es de suma importancia el tema de la rehabilitación pulmonar y sobre todo, pues, la parte física, por lo que la doctora mencionaba, ¿no? Creemos que la mayoría de nuestros pacientes van a requerir, la mayoría de nuestros pacientes COVID, por no decir todos, van a requerir en algún momento de su hospitalización, incluso para su seguimiento, un abordaje similar. Pues yo creo que la parte multidisciplinaria es un eje fundamental para sacar a estos pacientes adelante. Gracias. ¿Un comentario final? No, solamente... sí, solamente agradecerle al doctor Hernández, al doctor Bacon, en la parte docente del hospital, y a ustedes la participación y el interés en este tema, porque realmente rehabilitación ha sido una especialidad de la medicina que ha estado durante algún tiempo. Es una especialidad reciente, pero además es muy necesaria y realmente está un poco relegada. Yo creo que de lo poco bueno que le podemos ver al COVID es que nos ha puesto en el tapete, pues dentro del equipo de manejo integral esté el rehabilitador. Bueno, nuevamente muchas gracias, le agradezco a la doctora María Elisa Marrillo, al doctor Hernández, hay muchas felicitaciones, ¿verdad?, por la plática, por los consejos y demás. Agradecemos en nombre de la Dirección de Docencia el que estén ustedes presentes y esperen a partir de mañana la invitación al próximo webinar que tendremos la próxima semana. Esta conferencia quedará grabada y estará en nuestra página web en YouTube, específicamente en el canal de YouTube del Hospital Vivian Docencia, a partir de la próxima semana. Les agradezco a todos, tengan muy buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias.